En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy miércoles 31 de enero del 2024 contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotras aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe y recorría por pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos enseña y nos muestra cómo es que Jesús, de alguna u otra manera, como siempre, va a la sinagoga en todos los lugares, y en este caso va a la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde él había crecido, el pueblo donde él se había criado. Y obviamente, como un sábado que es dedicado al Señor, él se reúne ahí con los judíos para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús va pues cada sábado, muestra cómo es que va siempre, y allí empieza a enseñar como lo hacían los escribas y los fariseos, no como ellos, hermanos, sino como una vez más decimos, lo hacía con autoridad. Amén. Hermanos, Dios nos habla también hoy a través de esta escritura y de esta enseñanza. En la sinagoga se leen las escrituras, hermanos, y después uno de los entendidos, de los instruidos, se ocupa de comentarlas, mostrando su sentido y el mensaje que Dios quiere transmitir a través de ellas. Se atribuye, pues en este caso, esa gran palabra que nos dice San Agustín: así como en la oración nosotros hablamos con Dios, en la lectura es Dios quien nos habla. Así nos dice San Agustín, hermanos. Entonces es importante entender que es bueno ir a la sinagoga, es decir, es bueno ir a nuestras iglesias, a la iglesia única, a la católica, a nuestra parroquia, donde podamos escuchar y comprender y entender lo que Dios nos quiere hablar. Sin embargo, hermanos, podemos observar cómo es que hoy nuestro Señor Jesús se duele por esa falta de fe, y sobre todo de sus más cercanos con los que había vivido, de sus conocidos, de sus paisanos, y reconoce una frase quizás lapidaria que ha hecho carrera durante toda la vida de la iglesia, cuando dice: no desprecian a un profeta más que en su tierra. Y después añade que pocos milagros pudo hacer allí entre los suyos por su falta de fe, por su incredulidad. Pues hermanos, reconocer en Jesús al Mesías no es fácil. Definitivamente que en el mundo no es fácil. Solamente quien cree lo reconoce, acepta sus palabras y admira sus obras. Muchos miran sin ver, hermanos. Muchos oyen sin escuchar. Todos sabemos que hoy, como en tiempos de Jesús, hay muchos que no aceptan a Cristo, hermanos, a Jesús, al Hijo de Dios. Lo rechazan muchos, y muchos o no lo conocen, y también en algunos casos se pasan de largo. Pero Cristo sigue desconcertando, hermanos. Definitivamente que sí, a pesar de ello. Su palabra muchas veces escandaliza, sí o no. Su mensaje engendra oposición, y su vida y sus obras crean conflictos. ¿Cuántas personas cuestionan la vida y enseñanza de Cristo, hermanos? ¿Cuántas personas ponen en duda que es el Hijo de Dios? ¿Cuántas personas consideran que esos mensajes ya son anticuados? En cambio, hermanos, otros lo conocen y lo aceptan, y definitivamente su vida adquiere un nuevo sentido. Lo reconocen con los ojos de la fe y no juzgan por las apariencias externas. Amén. Por eso es que, hermanos, es que reconozcamos que la fe es un don precioso de Dios. Sí, hermanos, que ese precioso de Dios es donde hay que pedir con insistencia en oración,
y sobre todo con gran confianza. Cuando te dueles, hermanos, quizás porque un hijo tuyo, o tus padres, tus hermanos, tu vecino, hablan con desprecio de las cosas de Dios, censuran tu piedad, tu búsqueda de la Eucaristía, tu oración simple, quizás de un santo rosario, cuando todo eso lo cuestionan, no te fastidies, no te escandalices, no te desanimes. Quizás tu hijo, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos no tienen ese don de la fe que tú has tenido. Y ponte a orar por esas personas para que algún día, y sobre todo, hermanos, a partir de las circunstancias que a veces es adversa, encuentren a Dios, descubran la fe como una gran iluminación, hermanos, de la vida profunda del hombre. Amén. Entonces hay que reconocer definitivamente que la fe se fortalece. Sí, hermanos, esta fe se tiene que fortalecer solo en las pruebas de la vida. Porque definitivamente que es muy fácil decir, yo creo en Dios, yo confío en Dios, que es mi vida, cuando todo va bonito, cuando es como ese carro que camina sobre esa autopista larga y vas de frente sin ningún obstáculo. O cuando te vas por el mar con tu barca en una marea tranquila y pasiva. Pues es que fácil es decir en ese momento, yo creo en Dios cuando vivo, hermanos, en cambio, cuando vivo pruebas supremas. Cuando vemos que el carro, esa autopista, estás yendo y se pincha tus llantas o encuentras de alguna manera baches con huecos, o cuando en ese momento en el mar donde estás empiezan las tempestades, allí es lo difícil decir yo creo. Qué difícil es decir yo creo en Dios, hermanos. Amén. Entonces, no reniegues, no reniegues de las pruebas, hermanos, no los niegues de ellas que se desarrollan, al contrario, con paciencia, y sobre todo tengamos esa fe purificada, así como el fuego purifica el oro de cualquier basura o escoria. Amén. Entonces, la fe, hermanos, necesita ser alimentada, la fe necesita ser cultivada, como cualquier vida real, como cualquier realidad viva. Así, hermanos, el cuerpo, tu organismo, todos necesitamos ser alimentados, nutridos y ejercitados. Así también, hermanos, la fe necesita ser alimentada, pero desde el tiempo, hermanos, de una oración personal, el trato íntimo con Jesús, desde la meditación pausada de la palabra del Señor contenida en la Sagrada Escritura, desde la celebración frecuente de la Eucaristía vivida con amor, desde la vida fraterna sumida en tu familia y con los cercanos, y sobre todo, hermanos, desde el servicio, la solidaridad, la entrega de sí mismo a los demás, especialmente a los que más sufren. Por ahí un desempleado, un enfermo, un anciano, un solitario, un inmigrante. Amén. Entonces hoy descubre que tu fe, así como tu cuerpo necesita ser alimentada y fortalecida, también tu cuerpo necesita ser alimentada desde estas 5 dimensiones: la oración, la palabra de Dios, la Eucaristía, la vida fraterna y el servicio a los sufrientes. Amén. Sí, hermanos, porque Jesús nos enseña en este pasaje lo difícil que puede ser nuestro trabajo de evangelización, y sobre todo entre los nuestros, en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, incluso en los barrios. ¿Cuánta gente, hermanos, se admira de nuestro cambio de vida, de nuestra alegría? ¿Cuántas veces dicen, oh, cuánto cambió? Y nos ven quizás de alguna manera diferente, y ya tienen una manera diferente inclusive de ser y de pensar. Sin embargo, hermanos, permanecen en su falta de fe. Esto, lejos de desanimarnos, debe de alentarnos, pues es y será siempre finalmente el Espíritu Santo quien haga la obra, hermanos, a pesar de la incredulidad de la gente. Como lo vimos ahí, vimos que a pesar de la incredulidad de la gente, hermanos, Jesús continuaba con su misión. ¿Y saben cuál era la misión tan grande? De enseñar el camino del reino de Dios. Amén. Entonces, si te sientes desanimado porque tu trabajo apostólico de evangelización en tu casa o con los tuyos no ha tenido resultado, ese resultado que tú quizás esperabas, no te desanimes, no te desanimes. La obra no es tuya, sino del Espíritu Santo. Amén. Tarde o temprano, hermanos, verán un estilo, hermanos, de vida, y lo verán en ti.
y será una invitación a vivir en el reino. La palabra de Dios nos dice bien claro: cree tú y creerá tu casa. Amén. Entonces, salgamos adelante, hermanos. Vivamos con fe de lo que Dios nos diga, más allá de las etiquetas y los cuestionamientos externos que podamos poner a las personas, y sobre todo a lo que Dios nos enseña. Miremos lo profundo y con fe no despreciemos a aquel profeta más grande de la tierra, aquel Hijo de Dios que vino a darte lo nuevo, que vino a enseñarte algo maravilloso, que es el verdadero reino de Dios. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.